Y hoy recibimos en las noticias de la 8 la visita de Santiago Abascal, presidente de Vox España. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Y enhorabuena, porque ha sido usted reelegido entre sus afiliados con el 98% de los votos. Bueno, a la búlgara, como suelen decir, pero la verdad es que eso demuestra, yo creo que la claridad de ideas de esta iniciativa política, de este partido y en la que están en sintonía la mayor parte de nuestros militantes. ¿Cuántos afiliados tienen actualmente? 3.500 en toda España, pero afiliados de verdad, afiliados que pagan una cuota y que son los responsables de sostener el proyecto. No son afiliados fantasmas como los de los viejos partidos que luego se sostienen con las subvenciones públicas. Y claro, los militantes usted no los puede cuantificar. Bueno, los militantes no se pueden cuantificar, por supuesto. Y los simpatizantes aún menos, porque hay incluso algunos simpatizantes que no nos votan. También esa es otra, que abordaremos esa cuestión. Ha dicho usted lo de la vieja. ¿Vox es vieja o nueva política? Bueno, Vox ni siquiera entra en esa categoría. Vox lo que defiende son principios, defiende valores y defiende ideas. Y frente a este debate de sillones que estamos viviendo en estos días, nosotros estamos en la defensa de una serie de ideas, más allá de los cargos, de los puestos, que es lo que parece que en estos momentos se ha convertido en el gran escollo en la negociación política en España. O sea, que no cree que PP-PSOE sea vieja política y ni que Ciudadanos ni Podemos sean nueva política. Bueno, yo creo que el PP y el PSOE son el paleolítico y que están condenados a la desaparición. Y Ciudadanos y Podemos pues son dos experimentos muy curiosos, ¿no?, de los que podemos hablar más tranquilamente, pero no creo que se puedan bautizar como nueva política. Claro, pero quien le esté escuchando ahora mismo de PP o PSOE, que usted les está condenando a la desaparición, estará pensando en los 53.000 votos que usted sacó el 20 de diciembre, que ni siquiera la ha hecho aparecer en el Congreso ni en el Senado. Eso es verdad, pero tiene que ver con la política paleolítica que ha tratado de condicionar a muchísimos medios de comunicación que viven de la publicidad institucional para que algunas opciones políticas no tuvieran voz. Y además se ha utilizado de manera torticera la irrupción de otras fuerzas políticas como Podemos para meter miedo al electorado. Ahora bien, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista, yo no les estoy condenando a la desaparición, se están condenando ellos mismos. Yo creo que los casos de corrupción en toda España han alejado a millones de españoles de estas opciones políticas y creo que han chamuscado esas siglas. Parece que cuando a uno le va mal o no consigue el resultado esperado, como que la culpa es de los demás, ¿no? Bueno, yo creo que hay que asumir las culpas propias y nosotros no hemos sabido convencer al electorado de que era útil votarnos. Es decir, hay muchísima gente que nos tiene simpatía, que querría votarnos, pero que no van a ser los primeros en hacerlo. Están deseando que Vox triunfe. Nos dan palmadas en la espalda por la calle, pero luego no nos votan. No hemos sabido convencerles de que era útil votarnos. ¿Por qué esa gente no nos ha votado? A pesar de que podía compartir nuestro programa electoral más que el del Partido Popular o más que el de Ciudadanos. Porque nos veía como una opción impotente, nos veía como una opción que quizá no iba a tener representación y por lo tanto no nos votaba. Veía que no aparecíamos en las encuestas, que se han convertido en una herramienta de movilización del voto más que de predicción electoral y por lo tanto tomaba la decisión de no apostar por una fuerza pues cuyo voto podría ser irrelevante. ¿Habla usted de los descontentos del PP? Sí, yo creo que hay muchísima gente en España que está políticamente huérfana y creo que el Partido Popular ha condenado esa situación a mucha gente y nosotros nos dirigimos a esos españoles, pero también a otros muchos que no habían votado nunca al Partido Popular. En Vox hay militantes que habían militado antes en el Partido Popular y otras personas que no habían militado nunca en el Partido Popular, lo habían hecho en otras opciones políticas o que directamente estaban instalados en la abstención durante muchos años en España. Por ejemplo, la gente que pone en cuestión el Estado de las autonomías no tenía a quién votar en España y hoy tiene a quién votar. Vox defiende esa bandera con toda claridad y hemos sacado de la falta de representación a esas personas. Pero entonces podemos decir que Ciudadanos sí que ha conseguido lo que usted ha intentado conseguir. ¿Le ha usurpado su cuota de mercado? No, Ciudadanos ha convencido a la gente. Yo no quiero hablar en términos de usurpación, porque entonces haría lo que hacen esos viejos partidos que dicen que les han quitado los votos o que piensan que los votos son suyos. Los votos son de los ciudadanos, son de los españoles y Ciudadanos ha tenido la gran fortuna y el gran acierto de convencer a muchísimos españoles. Ahora bien, yo creo que Ciudadanos se ha convertido en una estafa piramidal. ¿Y por qué Albert Rivera ha tenido esa suerte y Santiago Abascal no, de convencer? No, yo no tengo un afán especial en compararme con Albert Rivera. Yo creo que pasó algo muy extraño en el mes de enero cuando Ciudadanos pasó del 4% al 12% de intención de voto en las encuestas sin que pasase nada.
De repente las encuestas decían que Ciudadanos iba a tener un 12% de voto, cuando Ciudadanos no había hecho nada, cuando no había ocurrido políticamente nada que justificara aquello. Llegaron las elecciones andaluzas y Ciudadanos tuvo ese 12% de voto, ese 14% de voto. Las encuestas se han convertido en herramientas de movilización del voto, y en España ha habido personas muy poderosas que han pensado que había que contener la irrupción de Podemos con la articulación de otra fuerza moderada y que no pusiera en cuestión los cimientos del sistema. O sea, que las encuestas se hacen para decirle a la gente a quién tiene que votar. Pues yo, que soy sociólogo, creo que en estos momentos las encuestas se están convirtiendo en eso en España. Invito a la gente que nos está escuchando a que piense cuántas encuestas ha visto en los periódicos y en las televisiones durante el último año. Decenas, cientos de encuestas. ¿Y cuántas habíamos visto en los últimos años? En los últimos años aparecían las encuestas del CIS y en las épocas preelectorales encuestas en los principales periódicos, y para de contar. Hoy hay encuestas por todos lados y a todas horas de manera permanente. Son una herramienta de poder sin ninguna duda. Quizás el problema que pueden haber tenido es que los principales asuntos que abanderan desde la creación de Vox, aun siendo realmente importantes como españoles, ¿no?, y para la ciudadanía, quizás no lo son tanto para el día a día de los españoles, sobre todo en la situación económica en la que estamos viviendo. ¿Les ha alejado eso de los votantes? No, porque nosotros hablamos de las cosas que importan a los españoles. De hecho, algunas de las acciones políticas y de comunicación de Vox, que han sido más seguidas por el electorado, tenían que ver con el problema de los mileuristas y de los impuestos a las rentas medias y bajas. En un vídeo que fue visto por millones de personas, donde explicábamos lo que era un mileurista en España, y un mileurista no es otra cosa que un dosmileurista después de ser atracado por el Estado, porque cuando una persona tiene que contratar a un empleado al que finalmente en la nómina le va a ingresar líquidos 1.100 euros, mucha gente no sabe que el empresario está guardando 2.000 euros para poder contratar a esa persona, de las cuales 900 se lleva directamente el Estado a través de diversas formas de impuestos directos, y después vienen los impuestos indirectos, con lo cual ese dinero inicialmente guardado para esa contratación, que es de 2.000 euros, acaba convirtiéndose en 925 euros. Yo creo que esto es una cosa que preocupa a muchísimos españoles, que tiene que ver con la imposibilidad de emanciparse, con la imposibilidad de comprar una vivienda, con las dificultades demográficas que atraviesa nuestro país. Y nosotros estamos hablando de esas cosas, estamos hablando del problema de la unidad nacional, que pensamos que importa a cualquier español cabal. Estamos hablando de las cuestiones de inmigración, que entendemos que importan también a muchísimos españoles, de la corrupción. Estamos hablando de lo que importa a la gente, y sin embargo no hemos conseguido todavía convencerles. ¿Por qué? Por el problema del voto útil, porque la gente entendía que como no aparecíamos en los grandes platós, no aparecíamos en las encuestas, era arriesgado invertir el voto en una opción como Vox. ¿Y no será que la fama que les han puesto de extrema derecha les ha perjudicado? Yo creo que no. ¿O lo son? Pregunto. No. Pero de todas formas nosotros no perdemos un minuto en justificarnos ni en explicarnos, porque normalmente quien nos lanza esa acusación lo hace desde la extrema izquierda, y lo hace de manera malintencionada y maliciosa, y nosotros no nos molestamos ni un solo segundo en justificarnos. Si defender que la unidad de España ha de preservarse, que el Estado de las autonomías es la causa de nuestra ruina, que los viejos partidos, para sostener ese estado de bienestar de los partidos, que es el Estado autonómico, han destruido las clases medias. Si sostener todo eso es estar en la extrema derecha, pues debe haber millones de españoles que estén en la extrema derecha. Desde luego nosotros no nos sentimos identificados con esa etiqueta, pero no perdemos ni un segundo en acomplejarnos y en asustarnos ante los estigmas que nos quiere colocar la izquierda, porque eso es lo que le ha pasado al Partido Popular, que ha estado absolutamente asustado y arrinconado por la izquierda, hasta el punto de que Mariano Rajoy ha protagonizado la tercera legislatura de Zapatero en estos 4 años. Pero en lo relativo a la unidad de España, señora Abascal, los grandes partidos, hablo de PP, PSOE, van de la mano con lo que usted está diciendo. Todos están a favor, ¿no?, de mantener esa unidad de España y de agotar todos los recursos judiciales posibles para que no se vaya a la ilegalidad. Pues no estoy de acuerdo. Aunque se haga tarde según su punto de vista. Bueno, se hace tarde, mal, y me temo que nunca. Es decir, sobre el papel y las declaraciones que hacen, sí, aparentemente defienden la unidad de nuestro país, pero en la práctica no utilizan las herramientas que el Estado de Derecho y que el Estado Constitucional español tiene para parar el golpe de Estado separatista a plazos en Cataluña. Es decir, si en Cataluña hay un golpe de Estado, como dice Alfonso Guerra, si en Cataluña hay una sublevación, como ha llegado a decir el ministro de Asuntos Exteriores, si en Cataluña se están vulnerando los derechos fundamentales, como ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, el Gobierno tendrá que hacer algo más
que esperar fumándose un puro y leyendo el Marca. El gobierno tendrá que hacer lo que se haría en cualquier país normal, y yo creo que, aunque sea muy duro decirlo, en cualquier país democrático que se tome en serio a sí mismo, estos sujetos golpistas que han tomado estas decisiones en Cataluña estarían esposados, juzgados y encarcelados. Usted ha dicho, bueno, ha escrito un libro, ¿no?, que se llama Hay un camino a la derecha. ¿Esto significa que, según su punto de vista, la única derecha que hay en España es la suya, la de Vox? Bueno, yo creo que en España estos 30 años lo que era la derecha empezó a llamarse centro derecha, después centro reformista, y en estos momentos es la nada ideológica. Hay un consenso socialdemócrata, hay un consenso autonomista, y todo lo que se sale de eso es políticamente incorrecto. En un país en el que la derecha ha renunciado a la propia etiqueta, pues al final hay muchas ideas que dejan de defenderse, y nosotros no queremos dejar de defenderlas. Lo que ocurre es que tampoco nos obsesiona la etiqueta. Nosotros entendemos que hay muchas personas que nos votan que no se sienten directamente de derechas, y eso es lo menos importante. Hay muchos españoles que piensan que el Estado de las autonomías es un fracaso y que votan a Vox por eso. Otros votan a Vox porque Vox defiende el derecho a la vida. Otros votan a Vox porque Vox cree que hay que acabar con el asedio fiscal a los españoles. Son muy diferentes los motivos de los electores de Vox, y las etiquetas son lo menos importante. A la vista del resultado que le ha esperado a otra formación como Unión, Progreso y Democracia, cuando ha visto que ha tocado a fondo, ¿usted ha notado la espada de Damocles sobre su cabeza planear? No. ¿Teme que le pase lo mismo? No, porque entre otras cosas nosotros todavía no hemos llegado. UPyD llegó y se fue, y además yo creo que ha sido injusto. UPyD es un partido que merece un reconocimiento, y yo quiero hacerlo públicamente. Es un partido que ha gastado gran parte de sus propios fondos en luchar contra la corrupción y no ha recibido la gratitud de los españoles, ¿no? Y yo lo lamento. Yo creo que es un partido claro, que es un partido honesto, con el que no coincido en muchas cosas, pero es un partido que merece todo mi respeto. Porque con 3.000 afiliados tiene que ser difícil tener una cantidad de dinero importante, ¿no?, como para financiar campañas, etcétera. Herramientas útiles y necesarias para calar en el público. Pues hasta tal punto es así que toda la campaña electoral de Vox debía costar más o menos lo mismo que el cartel de Albert Rivera en la estación de Atocha en Madrid, que ocupaba un edificio entero. Pero a pesar de todo, nosotros pensamos que la gente ya nos va conociendo, y que si todavía no nos han dado la confianza ha sido por lo que decía antes, porque han pensado que todavía no era útil votarnos. Por eso nuestra única opción es la perseverancia. Habrá un momento en el que nos encontremos con ese electorado y en el que llegaremos. El abandono del partido, por ejemplo, de personas tan relevantes en la política como Vidal Cuadras, ¿fue el principio de una bajada del partido a todos los niveles? No, yo creo que no ha tenido que ver con los resultados. Yo creo que hay abandonos que son buenos, hay salidas que son necesarias. Alejo Vidal Cuadras, después de no obtener los resultados que esperaba en Vox con las elecciones europeas, nos quedamos solo a 1.500 votos de obtener un eurodiputado, apostó por una fusión de Vox con UPyD y Ciudadanos, y apostó por la renuncia de Vox al ideario fundacional, explícitamente, en la primera página del diario El Mundo. Siendo el presidente del partido, yo que era el secretario general, imaginé que después de aquello me encontraría con su dimisión encima de la mesa. Se hizo esperar todavía unas semanas, finalmente se produjo, pero yo creo que Vox ha ganado en claridad. Hoy todos los que están en Vox saben cuál es el ideario, saben cuál es el mensaje de Vox, y eso yo creo que es positivo. Pues si hubieran llevado a cabo esa alianza Vox, UPyD y Ciudadanos, estaríamos hablando de otro tipo de posicionamiento con usted mismo, seguramente, en la época actual, ¿no? Probablemente, pero habría muchas cosas que entonces no estaríamos defendiendo. Nosotros pensamos que hay alianzas que tienen sentido una vez que uno obtiene representación y tiene que pactar. La vida política es así en democracia. Ahora bien, los partidos son distintos, hay diferencias, no estamos de acuerdo en todo, y Vox es un partido con las cosas muy claras, no defendemos las mismas cosas que Ciudadanos. Hablábamos de una figura importante como Vidal Cuadras, otro de los importantes de su partido, y además es nuestro, es burgalés, es José Antonio Ortega Lara. ¿Ha dado el rédito esperado para la formación? Es que yo jamás puedo plantear la figura de José Antonio Ortega Lara como una figura que deba dar rédito. José Antonio Ortega Lara es un faro, es una guía, es una persona admirable para todos nosotros. Decías, es nuestro, es de Burgos. Yo creo que es de todos los españoles, es alguien querido por muchísimas personas, más allá de que sean votantes de Vox, y es alguien que a nosotros nos hace ser muy auténticos en las cosas que defendemos. Nos hace ser muy conscientes de que hay que perseverar, de que hay que continuar a pesar de los resultados, y de que el que se acerque a Vox pensando que vamos a
alcanzar nuestros objetivos a la primera de cambio, hay que decirle que se está equivocando. A nosotros nos va a tocar luchar durante mucho tiempo, como ha hecho José Antonio Ortega Lara en su vida. ¿Cómo definiría la situación que estamos atravesando ahora mismo tras los últimos comicios del 20 de diciembre y sobre todo lo que está pasando a raíz de la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez de la semana pasada? Bueno, yo creo que estamos ante el juego de la silla, ¿no? Hay un debate sobre sillones, ha dejado de hablarse de ideas y en estos momentos los españoles están atónitos porque temen que se les vuelva a convocar a unas elecciones que probablemente no resuelvan nada, que arrojen unos resultados electorales similares y que además supongan el gasto de 160 millones de euros más que salen de nuestros bolsillos. Yo creo que no debemos condenar a los españoles a eso y que en estos momentos el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, porque son fuerzas políticas que no ponen en cuestión los fundamentos del sistema ni la unidad de nuestra patria, tienen la obligación de ponerse de acuerdo en lo básico para dar una respuesta a las clases medias depauperadas y para dar una respuesta al desafío en Cataluña. Es la obligación que en estos momentos tienen muy por encima de las personas, muy por encima de Pedro Sánchez, de Mariano Rajoy y de Albert Rivera. Es la obligación que tienen, ponerse de acuerdo para eso, aunque sea durante un año, durante 2 años, el tiempo que haga falta para no llevarnos otra vez a unas elecciones y no resolver nada. O sea que usted apuesta por ese pacto PP-PSOE de Ciudadanos, cuando ahora mismo parece ser que los derroteros pueden ir por el lado más de la izquierda, ¿no? Bueno, yo apuesto porque la gente vote a Vox cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Pero ahora no lo van a poder hacer. Pero mientras tanto yo creo que esos partidos tienen la obligación patriótica de dejar de pensar en sus líderes y dejar de pensar en sus siglas y pensar en España. Pero es verdad que no hay ninguna situación óptima, porque incluso esto, que yo creo que es lo deseable en estos momentos, colocaría a una opción política extremista como Podemos como única oposición y probablemente haría que en otros procesos electorales pudieran crecer aún más. Y por eso digo, en estos momentos no hay nada que sea perfecto. ¿Y cree que Pedro Sánchez, con tal de gobernar, se casaría con su peor enemigo? Sin ninguna duda. Creo que es una característica de los socialistas desde hace mucho tiempo. ¿Y cree que Rajoy debe dar un paso atrás, como dijo esta semana, el exsecretario del expresidente de los populares en Murcia? Creo que Rajoy nunca debió dar un paso adelante. ¿Eso se lo ha dicho usted en persona alguna vez al señor Rajoy? Le he dicho unas cuantas cosas. ¿Y qué le ha respondido él? Pues lo cuento en un libro, por cierto, es un poco largo, pero con Rajoy es difícil tener una conversación. Es verdaderamente imprevisible en el modo de contestar. Puede negar una cosa y cuando se la pones encima de la mesa dice, ¿qué le vamos a hacer? Eso me ha pasado a mí. Pero cuando condicionan el paso atrás de Rajoy para negociar con él, ¿no tenemos que entender que su sucesor o sucesora podría llevar a cabo las mismas medidas que la ha llevado durante esta última legislatura? ¿Es cuestión tanto de la cabeza o de la ideología del partido o de la filosofía del mismo? Bueno, yo creo que es también una obsesión de quienes quieren quitarle de medio, porque además los socialistas tienen sobrados motivos para poner un monumento a Mariano Rajoy entre Indalecio Prieto y Largo Caballero, porque Mariano Rajoy ha sido el gran conservador de las políticas de Zapatero en todos los terrenos. Todo lo que Mariano Rajoy criticó de Zapatero en materia antiterrorista, ley de memoria histórica, alianza de civilizaciones, aborto, todo, absolutamente todo, lo ha conservado, con lo cual no entiendo esta inquina contra Mariano Rajoy. Los socialistas deberían estar aplaudiendo con las orejas a Mariano Rajoy. Cambiando de asunto, ¿vio la salida de la cárcel de Arnaldo Otegi? No, no la vi. Lo he leído y no me molestaba en verlo. Triunfante, héroe, preso político. Muy triste, es muy triste porque hace 10 años, hace 20 años, en la España de Miguel Ángel Blanco, nadie sería capaz de decir eso, salvo algunos individuos de Ribatasuna. No era capaz de decirlo ni siquiera el Partido Nacionalista Vasco, no eran capaces de llamar preso político a un terrorista. Hoy lo piensan 90 diputados en el Congreso, los nacionalistas más los de Podemos y sus satélites. Y eso es algo verdaderamente preocupante. ¿Significa eso que lo piensan los millones de españoles que les han votado? No, sin ninguna duda. Yo no pienso que todos los votantes de Podemos sean extremistas. Probablemente son personas hartas de la corrupción de otros partidos, en algunos casos. Pero la situación de quienes han entrado en el Congreso y lo que piensan respecto, por ejemplo, a quienes han estado perpetrando el terror en España durante décadas es verdaderamente lamentable. Y preocupante también le parecerá que pueda convertirse en próximo lehendakari, ¿no? Bueno, me parece muy preocupante y evidentemente se puede evitar, pero se puede evitar
como hay que evitarlo. No hay que actuar directamente contra Otegi, hay que actuar contra las marcas políticas de ETA que deberían ser ilegalizadas, y hay que revertir aquella decisión infame que tomó el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal, sino que es una tercera cámara política donde el Partido Popular y el Partido Socialista hacen y deshacen a su antojo. Es posible que en España vuelva a haber una ley de partidos que ilegalice a las fuerzas políticas que tienen connivencia con el terror, y esas fuerzas políticas existen, están en los ayuntamientos, en el Parlamento Autonómico Vasco, en el Parlamento de Navarra y en el Congreso de los Diputados. Voy a despedirme con uno de los titulares que nos ha dejado esta noche el señor Abascal. La gente tiene miedo a votarnos, pues ¿cómo puede usted hacer que pierdan el miedo? Pues no tengo la varita mágica. Nosotros solo podemos garantizar que vamos a perseverar en la defensa de nuestras ideas. Es lo que podemos decir a esas personas que nos quieren, que nos tienen afecto, que nos tienen simpatía, pero que todavía no se atreven a dar el paso. Por lo tanto, pueden estar seguros de que va a ser absolutamente útil respaldarnos, porque independientemente de los resultados vamos a seguir ahí. ¿Y qué pueden encontrar los lectores que tengan ya este ejemplar de Hay un camino a la derecha, que por cierto ya por su segunda edición, con lo cual también en los tiempos que vive la literatura en este país hay que darle la enhorabuena? Pues no, lo agradezco mucho. Lo que van a encontrar, pues creo que es lo que no van a encontrar prácticamente ningún político, y es mucha claridad. Todo el que lea esto le podrá gustar o no gustar, pero lo va a entender todo el mundo. Muy bien, pues Santiago Abascal, muchísimas gracias por su presencia en las noticias de la 8. No sé si viene mucho a Burgos, aparte de paso por la carretera, digo, suele quedarse cuando pasa. Como tengo aquí buenos amigos y unos cuantos militantes, paro de vez en cuando, pero paso muy a menudo, prácticamente todos los viernes y todos los domingos. Pues ha sido un placer charlar con usted y que le pierda el miedo. Muchísimas gracias, lo conseguiremos. Buenas noches. Vamos ya con la información deportiva.